Hola, en este video voy a hablar de los aportes de Malinowski y la teoría funcionalista. Ante todo, la teoría funcionalista hace una analogía o comparación de la sociedad como un organismo vivo, un ente conformado por diferentes instituciones e individuos. Haciendo el comparativo, el cuerpo humano está formado por órganos y células y la sociedad está formada por instituciones que serían los órganos y las células los individuos, donde cada individuo aporta con su función la permanencia y evolución del mismo organismo conformándose en un todo. En pocas palabras, independiente de si es la misma función que otros individuos o no, cada individuo es elemental para el funcionamiento de esta sociedad. Se considera Emile Durkheim, francés, sociólogo, como creador de la teoría funcionalista desde el aporte de la sociología, pero es Malinowski el que aplica digamos, un método científico utilizado en sus investigaciones en las Islas Trojan. Malinowski es nacido en Cracovia, estudió filosofía en su país y antropología en Inglaterra, y es quien con sus estudios en las comunidades de las islas nativas de las Islas Trojan nos muestra la importancia de su aporte a la antropología con el método de investigación, dándole un carácter científico a través de la observación participante y su análisis neutral con un enfoque muy social permite conocer la función de una cultura y el desarrollo como elemento principal del desarrollo de una sociedad. La utilización del diario de campo se considera otro de los grandes aportes de Malinowski, ya que este es una herramienta de registro de datos que permite el conocimiento holístico de las sociedades. Prácticamente él enfoca la antropología a una investigación con carácter más científico, mirando desde el punto inicial o desde la fuente donde se dan los hechos sociales, y permite la diferenciación a través de esto entre etnografía e historia. Otro de los aportes de Malinowski, que sigue siendo de aplicación actual, a través del método de la observación, es el diario de campo, como ya lo dije, y también la importancia de la integración de todos los datos que van a conformar la etnografía. Cada dato tiene una relevancia y esa relevancia es la que va a determinar la claridad del análisis de la investigación. Su método es aún utilizado ya que la observación participante permite entender la construcción social a través del análisis de las interrelaciones de los diferentes sistemas. Hay que tener en cuenta que este método tiene una falla, no permite la solución del problema, pero permite analizar de una forma más adecuada la fuente para la aplicación de una solución a los problemas. Eso es lo que se está utilizando hoy en día con una aplicación más social, más acorde a las circunstancias de la época actual. Podemos decir que esto nos da como conclusión que un investigador o etnógrafo debe tener un enfoque científico, un propósito donde aplique los métodos de análisis al actor o hecho social de estudio mediante un acercamiento y un registro de cada detalle para poder comprenderlos. Voy a hablar también de la relación entre el enfoque del funcionalismo o de la aplicación del funcionalismo que hacían Durkheim, Mauss y Malinowski. Teniendo en cuenta que cada uno de sus exponentes del funcionalismo tenían un enfoque diferente y hacían una aplicación a las disciplinas de estudio de cada uno, podemos decir que tenían ciertas concordancias. Considero que Malinowski y Durkheim toman la esencia de la sociedad como un organismo vivo, pero también hay que tener en cuenta que Durkheim nunca tomó la cultura como ejemplo, sino que miró la sociedad como un organismo en sí. La sociedad era un organismo o una máquina con conciencia colectiva, que tenían algún tipo de solidaridad, y esto era lo que le daba el sentido y la funcionabilidad a la sociedad. Mientras que Malinowski aplicó
toda esa teoría a la cultura. Mm, Malinowski aplicó esto a la cultura, pues prácticamente le dio fue el enfoque cultural, donde decía que eh, las necesidades eran compartidas por los individuos que conformaban la comunidad y donde las instituciones pueden ser como organismos construidos por la sociedad, hechos sociales o comportamientos se consideraban realmente todos estos elementos eran para él instituciones y estas buscaban cumplir las necesidades. Entonces, ambos eran funcionalistas, pero el uno era aplicándolo a la sociedad como sociedad y el otro a la parte cultural. Por eso Malinowski se considera más enfoque antropológico, mientras que el de Durkheim se considera más desde el carácter de las ciencias sociales o la sociología. En cuanto al enfoque que tenía Mauss, hay que tener en cuenta que Mauss se enfocó también en el funcionalismo, seguía por el lado de la teoría de su tío Durkheim, del intercambio, de la conciencia social colectiva, pero él se enfocó más en en reciprocidad, en los intercambios, mientras que para Malinowski dentro de sus etnografías, el intercambio era un hecho social donde todos los implicados participaban y este hecho social en sí permitía que su estudio eh, la analizara como una institución, analizara la función que cumplía dentro de las comunidades y el sentido real que tenía cada función o cada hecho social de estos intercambios, dándole un carácter más ceremonial, donde también tenían un estatus, o sea, era un elemento base de la cultura. Para mí, estas serían como las concordancias entre los tres, aunque cada uno estaba enfocado en una disciplina diferente y sus métodos de análisis y estudio eran muy diferentes. Tanto Durkheim como aplicó un poquito el análisis de algunas comunidades, pero era más académico. Mauss fue totalmente académico, pero muy acertado en los detalles del método de investigación, a pesar de que nunca hizo trabajo de campo, mientras que Malinowski le puso el sentido científico a la investigación, a la etnografía, para un mejor análisis más científico, más neutral y más acertado.